hicimos un tema, amigo, de María. Y ya nos empezaron a publicar ahí en YouTube. ¿Ya vieron duro? Sí, la gente sí. Si ya te dejaron comentarios. Sí, ya nos dejaron unos comentarios. Le están tirando muñecos de paja. ¿Qué otra cosa nos dijeron? No saben de lo que María es madre de Dios. Así es. Sí. Hermano, Si ya está el Papa, por fin leyó la Biblia. de hecho, ese es todo un tema en la Iglesia Católica, porque De que ya no es corredentora. de que ya no es corredentora ni mediadora de todas las gracias. Sí, se supone que es una doctrina muy, como que más o menos nueva, hablando en términos de la iglesia que tiene los milenios. Pues es que ya está quitando muchas cosas para lo que se viene. Porque eso ya les estorba. Pero eso, fíjate que está interesante porque, o sea, esa doctrina, o sea, le está pegando a muchos católicos que son bien idólatras. Sí. Pero súper idólatras. Sí. Entonces está... Porque yo he visto en otros canales de YouTube debates y así, y hay católicos que están inclusive sacerdotes y curas, que están en rebeldía contra lo que dice el Papa, y pues les echan carrilla, ¿no? Porque, o sea, ¿acaso quieres decir que el Lutero tenía razón? Sí. ¿No? Entonces, está bien así, pongo el ventilador, voy por el control del aire. Así está bien. Sí. Sí, mentira. Muy bien, entonces nada más voy a cerrar aquí la puerta. Y ¿qué les parece si oramos? ¿Va? Para aprovechar el tiempo. Como decía, pues es una clase más cortita. Y pues bueno, vamos a empezar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por estas semanas donde hemos podido aprender de tu palabra, de estos pactos que tú estableces, Señor, y cómo nos beneficiamos de ellos, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Bendice por favor este tiempo, Señor, y que tu Espíritu abra nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos en la lección 7. Ya hemos visto los diferentes pactos. Ya hemos visto que hay tres grandes pactos, que es el pacto de redención, que básicamente es el pacto que se hizo antes de la fundación del mundo, donde la Trinidad determinó las funciones que iban a hacer para salvarnos. Vimos el pacto de obras, que fue con Adán, que si Adán obedecía, vivía; si desobedecía, moría. Y vimos el pacto de gracia, que comienza precisamente en Génesis 3:15 y se va desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento y llega a su culmine en precisamente la lección que vamos a ver hoy, que es Cristo, ¿verdad? Llega a su culminación el pacto de gracia con Jesús. Dentro del pacto de gracia tenemos pactos más pequeños. Tenemos el pacto que se hizo con Adán. Básicamente se le entrega el protoevangelio, la promesa de que vendría un Salvador, un Redentor, que luego aplastaría con su talón a la cabeza de la serpiente. Luego tenemos el pacto con Noé. Básicamente la humanidad se degradó hasta tal punto que Dios tuvo que mandar un diluvio y les dio por señal un arco iris. Después pasa más tiempo y Dios establece un pacto con Abraham, de tal modo que Dios va a cuidar la simiente prometida, ¿verdad? Y Dios promete una tierra, un pueblo, una nación, pero esa promesa ya es su cumplimiento final en la persona de Jesucristo. Adelante, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pero sin sueño. No, estamos a buena hora. Dale. Luego tenemos, ¿cómo estás, amigo? Luego tenemos el pacto con Moisés, que es donde Dios entrega la ley, ¿cierto? Y la señal del pacto es que se comprometen en el monte, donde Dios entrega las tablas, y es rociada sangre sobre el pueblo, comprometiéndose a cumplir los estatutos del pacto. Vamos a ver que no lo cumplen, porque solamente Cristo lo cumple. Y lo que vimos hace 2 semanas fue el pacto con David, ¿verdad? Que había un representante delante de Dios, que era el rey. Si el rey estaba bien, entonces al pueblo le iba bien. Si el rey estaba mal con Dios, entonces al pueblo le iba mal, ¿va? Entonces son todos los elementos que hemos tenido hasta ahorita, y todos aquellos pues han sido progresivos, han ido sumando uno tras otro hasta que llegamos a Jesús. Dice aquí, todos los pactos apuntan a Cristo y Él es superior a cada uno porque es su cumplimiento, su consumación y su sustancia. Es decir, todo lo que vimos anteriormente en sí mismo no tiene poder, tiene su cumplimiento solamente en la persona de Jesucristo. ¿Va? Ahora, vamos a ver
5 o 6 aspectos de por qué este nuevo pacto o este pacto en Jesús es superior a todo lo demás. En primer lugar, es porque Jesús es el mediador perfecto. Dice aquí el texto: mientras los pactos anteriores fueron mediados por hombres pecadores, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, solo Jesús es el único mediador que no falla. Y aquí tenemos un texto que dice lo siguiente, y creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En grandes palabras, ¿qué significa esto? Que fuera de Él no hay nada. Que fuera de Jesucristo no hay mediación ni salvación. No vírgenes, no santos, no otras religiones, no Buda, no ¿mande? No vacas de oro. Exactamente, solamente es por medio de Jesucristo. Ni elefantes, ni tortugas, nada. O sea, fuera de Cristo no hay salvación. Y la Biblia lo establece muy claro. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esta persona se llama Jesucristo. Y platicábamos hace un momento. El catolicismo por muchos años le dio un título a María que no le correspondía. El título de corredentora y mediadora. Porque según ellos, María media gracia para las personas que vayan a María, y utilizan mucho este pasaje de las bodas de Caná, ¿cierto? Donde le dice, no hay vino, o sea, entonces toman ese pasaje como para pues, pedirle todo, ¿cierto? Antes de ir al hijo, tú tienes que ir con la madre para que la madre interceda por ti. Con el hijo. Con el hijo. Así es. Pero la Biblia nos dice que tenemos entrada directa al hijo. No hay necesidad por qué ir con un intermediario. Porque la Biblia nos dice claramente que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No dice María, no dice Pedro, no dice Pablo, no dice Juan, dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro mediador, Él es quien intercede por nosotros, ¿va? Entonces, esto es bien importante y creo que esto destruye mucho de lo que es doctrina católica. Y si ustedes estuvieron alguna vez en el catolicismo, cuando se toparon pasajes como esto, pues esto nos abre los ojos, nos quita la venda, ¿cierto? Ahora, vamos a este otro pasaje, dice, es Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, Jesucristo ahora es mediador de un ¿qué? De un mejor pacto. ¿Cierto? Porque este pacto está establecido sobre ¿qué cosas? Mejores promesas. ¿Como cuáles? El perdón de pecados. Hay perdón de pecados, exactamente. ¿Qué más? La salvación. Hay salvación, es correcto. ¿Qué más? Remisión de pecados. ¿Qué más? Hay vida eterna, ¿cierto? ¿Qué más? Justificación. Hay justificación, hay santificación, ¿cierto? ¿Qué otras cosas se les ocurren? Establece la relación con Dios. Hay una relación con Dios. Tenemos ahora el Espíritu Santo, ¿cierto? Son cosas que en el antiguo pacto estaban, pero solamente como apuntadas hacia el futuro. Las personas del antiguo pacto, ellos no tenían, por ejemplo, el Espíritu Santo dentro de ellos, cosa que nosotros hoy sí gozamos. Hoy sí gozamos nosotros de que el Señor ponga su propio Espíritu dentro de nosotros, algo que en el antiguo pacto solamente era para algunas pocas personas, reyes y sacerdotes, ¿no? Dependiendo la circunstancia. Pero hoy se nos ha dado a todos. Y no por medidas, no es como que te voy a dar el 10% del Espíritu Santo a ti el 20, a ti el 30%. No, se nos ha dado completamente. Es decir, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Ojo, también aquí depende mucho de cuánto andemos en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, lo que vamos a hacer es que lo vamos a contristar, ¿cierto? Ahí es depende de la comunión que tenemos. Exactamente. Pero Dios nos ha dado todo el Espíritu Santo. No es como que tengan menos. Más bien, uno lo hace menos cuando no está en comunión con el Señor. ¿Va? Entonces, Jesús es superior porque Él es mediador. Es un mediador perfecto. Es decir, ¿qué entendemos por un mediador perfecto? ¿Qué piensas? Que no falle. Que no falle. Que no falle. No necesitamos a Él nadie. media perfectamente por ti. No necesitas un intermediario, un tercero, ¿verdad? Que te vaya a dar otra promo. No. O sea, Jesucristo ya media por nosotros. Muy bien. Ahora, Jesús también es superior porque Él es el sacrificio
perfecto. Dice aquí, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra, no podían quitar los pecados. Los pactos anteriores dependían de sacrificios repetidos. El pacto en Cristo descansa en un sacrificio final e irrepetible. Y esto creo que lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? De que los pactos anteriores dependían de sacrificios repetidos. Es decir, todo el tiempo, todos los años, por cientos de años, el sacerdote ¿qué hacía? Sacrificar animales, sacrificar animales, sacrificar animales, y era un río de sangre, era un vertedero de sangre de animales. Y lo irónico de todo eso es que esa sangre no perdonó jamás ningún pecado, simplemente apaciguaba la ira de Dios esperando el sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo. De tal modo que cuando Jesús sube a la cruz, de hecho el texto de los evangelios dice que sacó toda su sangre, que cuando el soldado romano puso la lanza en el costado, ¿qué salió? Agua. Lo que quedaba de sangre y agua ya se había vaciado. Él vació completamente su sangre por nosotros, siendo así el sacrificio perfecto, un único sacrificio final e irrepetible, cosa que también falla mucho en la doctrina católica, porque la doctrina católica, ¿qué dice? En la misa estás sacrificando a Cristo una y otra vez, pero su sacrificio fue único y suficiente. Es correcto. Solamente Cristo con ese sacrificio. Y lo vemos, por ejemplo, también en las señales, lo vamos a ver la siguiente semana, pero en los sacramentos. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto había dos grandes sacramentos, que era la Pascua, ¿cierto? Que celebraban ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda que celebraban en la Pascua? La liberación del pueblo de Egipto. ¿Y qué hacían ellos como ritual o como señal, como sacramento? Pero sacrificaban un cordero. Ajá, exactamente. Pero el punto culmine de eso era el sacrificio de un cordero. Que no sé si se acuerdan que cuando salieron de Egipto, Dios les pidió que pusieran la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, ¿cierto? Para que cuando pasara el ángel de la muerte, los primogénitos estuvieran seguros, ¿cierto? Entonces había derramamiento de sangre, ¿cierto? En el sacramento. Y cada año que recordaban la Pascua o celebraban la Pascua era lo mismo. Y también estaba el otro rito del sacramento, que era la circuncisión, amigo. ¿Cierto? La circuncisión, ¿qué era? Básicamente cortar el prepucio del bebé recién nacido de 8 días, ¿cierto? Y había ¿qué cosa? Había sangre, había derramamiento de sangre. Pero bajo el nuevo pacto ya no hay necesidades de derramamiento de sangre, porque Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es decir, ahora nosotros tenemos las mismas dos señales, pero con diferente administración. Por ejemplo, ahora la señal de pertenencia al pacto, ¿cuál es? Es el bautismo, ¿no? Pero como sacramento, ¿va? Es el bautismo. Ya no hay necesidad de sangre. Ahora es ¿qué cosa? Agua. Simbolizando que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Y luego también tenemos lo que viene siendo la cena del Señor, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Pan y vino, ¿cierto? En representación del cuerpo y la sangre de Jesucristo. No hay necesidad de derramar sangre. Simplemente es un recordatorio, una remembranza de lo que Cristo hizo, de que, por ejemplo, en el Antiguo Pacto ellos celebraban que habían sido librados de la esclavitud. Hoy nosotros celebramos que hemos sido librados de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Entonces ya no hay necesidad de derramamiento de sangre. Recordamos la obra de Jesús y al mismo tiempo nuestra fe es fortalecida al tomar el sacramento. Es decir, cada vez que tomamos la cena del Señor, nuestra fe se fortalece, una porque recordamos, y hay un elemento espiritual muy importante, ¿verdad? Que nutre nuestra fe, ¿vale? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Dice también aquí, Hebreos 9:12, importante: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entra una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que la sangre de Jesús solamente fue requerida una vez para obtener eterna redención para su pueblo. Entonces no hay necesidad de más sacrificios, ¿va? Y vamos a este texto, que son varios versículos, son 4, Hebreos 10, de 1 al 4.
sí es 10, ¿verdad? Sí. Hebreos 10, del 1 al 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer fuerte? ¿Del 1 al 4? Ajá, por favor. Sí, dice. Sí, porque habréis teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Entonces aquí nos da claramente la respuesta, ¿cierto? La sangre de los toros cabríos, de los toros, ¿verdad? Y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, los sacrificios del Antiguo Testamento no perdonaron ningún pecado. Simplemente cubrían, por así decirlo, momentáneamente el pecado del pueblo para un día. Era una obediencia. Era Ajá. una obediencia. Sí, pues sí, algo que Dios les pidió que hicieran para que recordaran que sus pecados tienen que ser limpiados, ¿verdad? Que es lo que aquí dice, que les da conciencia de pecado. Para eso lo hacían, que estuvieran conscientes de que sus pecados necesitaban ser expiados, y para ser expiados se necesitaba derramamiento de sangre. Obviamente, estos animales jamás perdonaron los pecados, porque aquí el texto nos dice eso. Ellos confiaban a lo que eso apuntaba, ¿cierto? Básicamente esta es una imagen, una figura de que un día un cordero sin mancha efectivamente iba a ser sacrificado, y ese es Jesucristo. No sé si ustedes se acuerdan cuando está Juan el Bautista bautizando, y Jesús pasa como por la orilla del lago, y Juan el Bautista a lo lejos menciona: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ya apuntando que Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces es por eso. ¿Estaba anticipando? Se estaba anticipando, sí. Y ya lo estaba perfilando básicamente. Y de hecho es bien interesante en la historia de Juan el Bautista, porque muchas veces solíamos ser como un poco envidiosos, ¿no? Pero Juan el Bautista siempre entendió cuál era su rol, de tal modo que cuando Jesús entra en escena y lo bautiza, y dice: no, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús dice: no, es necesario que cumplamos toda la justicia. Por eso Jesús se bautiza, para identificarse con su pueblo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que los discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Jesús. Bien interesante. Y no es como que: oye, ¿por qué me robas a mis discípulos? No, sino que con todo gusto y con todo amor, o sea, síganlo a él. De hecho, hubo una pregunta, no sé si confrontación, ¿no? Cuando dicen: ay, los discípulos de Juan, ¿no? Sí, no me acuerdo bien. Sí, ¿no? Sí, hubo ahí una situación ahí. Sí. Y de hecho, también, Juan el Bautista dudó en algún momento, y sus discípulos también, que los manda con Jesús. Cuando él está en la cárcel, él los manda con Jesús y le dicen: oigan, pregúntale a Jesús si realmente es él el que estamos esperando, o tenemos que esperar a otro. Porque Juan, él ya estaba predicando de que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles. Y entonces él ya estaba como esperando el juicio, de que ya cayera fuego del cielo y consumiera a todo el mundo. Pero Jesús le contesta: díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados y el evangelio es predicado. Y entonces cuando los discípulos de Juan van con él y le dicen, entonces en ese momento le cae el 20 a Juan de que es momento de gracia. Es un momento en el que el Señor está trayendo a los suyos, a sus ovejas, ¿verdad? Que son judíos y gentiles, que ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero básicamente Jesús es el sacrificio perfecto, porque su sangre nos limpia de todo pecado. No necesita ninguna añadidura, no necesita nuestras obras. Solamente su sangre es suficiente para limpiarnos. Bien, ahora Jesucristo, o el pacto en Jesús también es superior, porque Jesús garantiza un pacto que es inquebrantable. Dice aquí: los pactos anteriores tenían elementos bilaterales, es decir, iba como en los dos sentidos, con condiciones que Israel no pudo cumplir. Por eso se rompían continuamente. Por eso es que Israel nunca alcanzó la plenitud del pacto de Dios, porque ellos lo rompían una y otra vez. Y vamos a Jeremías 31-32, que es básicamente donde se nos explica esto.
Jeremías, ¿qué dijimos? Jeremías 1:32. ¿Alguien lo tiene? Adelante, Marta, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Amén. Dice Jehová. Entonces, aquí básicamente dice, o sea, ellos invalidaron mi pacto, rompieron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Es decir, yo me comporté como un marido para ellos, ellos aún así actuaron infielmente, ¿no? Pecaron, me engañaron, se fueron tras otros dioses. Y de hecho, también en ese mismo contexto, fueron estas personas los que mataron a los profetas. Que luego Jesús, con los fariseos de su tiempo, Jesús los reprende y les dice, o sea, sus padres mataron a los profetas y los persiguieron, o sea, los acusa pues, ¿no? Entonces, estos pactos, o sea, fallaron porque Israel falló, ¿cierto? O no cumplió. Pero en este nuevo pacto, en este caso es inquebrantable. ¿Por qué? Porque Jesús cumple perfectamente la ley en representación de su pueblo. Ojo, todo su pueblo, judíos, gentiles, a lo largo de toda la historia. Vamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17. Digo, no solo mataron a los profetas, ¿verdad? Jesús mismo. Ah, sin duda. Sí, no solo a los profetas, sino al mismo Hijo de Dios. Es correcto. Gracias, hermano. Terriblemente. Pero en la soberanía de Dios, pues esto era necesario. Era necesario que Jesucristo padeciera, muriera, ¿verdad? Porque tenía que morir en la cruz. Si Él no hubiera muerto, pues ¿cuál hubiera sido nuestra garantía? No hubiéramos tenido un sustituto. Nadie hubiera podido pagar por nuestros pecados. Y por eso Jesús lo hizo voluntariamente. O sea, no había otra opción para nosotros más que Cristo muriera. Y es ahí donde radica el amor tan grande de Jesús, que voluntariamente dice, Padre, yo voy a ir por ellos. Yo voy a pagar su deuda. Y precisamente es lo que Jesús hace. Viene a este mundo, o sea, el hecho de que Jesús viniera a este mundo ya es una humillación como tal. Porque siendo Él Rey de Reyes del universo, del cosmos, ¿verdad? Donde ángeles le sirven todo el tiempo, por toda la eternidad, el hecho simplemente de hacerse humano, venir como un bebé, ¿verdad? Como una criatura frágil, depender 100% de criaturas falibles, como nosotros seres humanos, ¿verdad? Tuvo padres humanos. El hecho de crecer, seguramente astillarse con la madera, pasar frío, pasar calor, seguramente pasar hambre. O sea, ya es, en sí mismo eso ya es una humillación, ¿cierto? Pero no le bastó solamente eso, sino fue obediente en todo hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, donde fue lastimado, ¿verdad? Ensangrentado y todo lo que conocemos. Adelante, Sí, ahí, a ver, sin meterme en temas Sí, verdad. está muy acotada la pregunta. Pasa eso, se humilla, todo el contexto que dijiste. Y no solo eso, a ver si estoy correcto, los ejecutores es la autoridad romana. ¿Sí? Como tal, la cruz es romana, todo. Pero los que instigan, o sea, los que lo hacen, es aparte su propio pueblo, o sea, su propio pueblo escogido, fueron ellos los que dijeron, mátalo. No, yo no puedo matarlo, pero tú sí puedes matarlo. Sí fueron. Sí, así fue. De hecho, cuando Jesús, ya súper en la mañana del día que Jesús va a ser crucificado, Poncio Pilato se le ocurre una idea, porque él no halla como maldad en Jesús. Este hombre es justo, es inocente. Pero teme tanto también al pueblo, a los judíos, ¿no? Que haya una sedición, que entonces lo que hace Poncio Pilato, él se le ocurre una maravillosa idea porque él piensa que el pueblo va a actuar correctamente, que eso es el horror de la democracia, o sea, el pueblo no actúa correctamente porque el pueblo es pecador. Entonces, Poncio Pilato lo que hace es, pone a Jesucristo y del otro lado pone a Barrabás. Que, no sé si ustedes sabían, pero Barrabás significa hijo del Padre. Interesante. Entonces, Poncio Pilato dice, pues, este hombre no ha hecho nada malo y aquí tienen a uno de sus peores criminales. Voy a darles a elegir a ustedes. Para que liberen, o sea, Pilato pensando que van a liberar a Jesús, ¿cierto? ¿Y qué hacen los líderes judíos? Incitan al pueblo
a que liberen a Barrabás. Y efectivamente, liberan a Barrabás porque era tanta la presión y tanto el clamor para que liberaran a Barrabás, que Barrabás sale libre. Y luego, no solo con eso, no les bastó con eso, sino que todavía ellos osan decir, porque pues Pilato pregunta, entonces, ¿qué castigo le daremos a este hombre? Y la gente empezó, incitado también por los líderes fariseos, los líderes religiosos, crucifíquenlo. Y la gente empezó a gritar a una voz, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y entonces ahí Pilato lo que hace, pues agarra un bote de agua, ¿cierto? Y se lava las manos diciendo, esto es culpa de ustedes. Yo nada tengo que, no quiero que ver con este justo. Fueron ustedes. Y lo peor, yo creo que es la peor frase que alguna vez he dicho en contra de esto, es su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, atrayendo sobre ellos Judíos. gran maldición. Sí, sí, sí. Bueno, el pueblo de... El pueblo judío que estaba en esa época, ¿no? Es lo que dicen, es lo que dijeron, y precisamente Jesucristo fue a la cruz por esa razón, ¿no? Y va a morir de una manera exageradamente cruel. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de la Pasión de Cristo, pero seguramente esa película se queda muy corta comparado con lo que fue en la realidad, ¿no? Y es irónico porque el soberano rey del universo desciende a este mundo, se hace un hombre para ser torturado por sus propias criaturas que son pecadoras y no son más que merecedoras al infierno. Y aún así Jesús muere por esas personas que somos nosotros. Porque si bien es cierto, los autores intelectuales de la muerte de Jesús son los judíos, los ejecutores son los romanos, fueron nuestros propios pecados los que llevaron a Jesús a esa cruz, ¿no? Entonces, hay ahí el amor tan impresionante de nuestro Dios, ¿verdad? Que es Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde tenemos que reflexionar y ver qué costó nuestra salvación, la muerte del propio Hijo de Dios. ¿Esto lo leímos? No, ¿verdad? No. Mateo 5:17. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer? Sí, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok. Muchas personas tratan de vivir su vida cristiana pensando que, o viven su vida cristiana pensando que, como Cristo ya los salvó, entonces pueden vivir su vida así, como quieran. Pero no, Jesús dice, no he venido para abrogar la ley, no he venido para quitarla, he venido para cumplirla. O sea, Jesús, toma lo que nosotros no podemos hacer y Él lo cumple, Él lo hace, que es cumplir la ley perfectamente. Pero eso no nos exime de que, bueno, Jesús ya me salvó, pues ya vivo como quiera. No, al contrario, vivo para la gloria de Dios. Pero, y ahí se respaldan, porque me ha tocado con varias personas que dicen, pues estamos en el tiempo de la gracia, pues eso no te da derecho a hacerlo. Claro, Pablo en Romanos 6 dice, pecaremos, abundaremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, de ninguna manera. Más bien, ¿cómo pecaremos contra aquel que nos ama tanto y nos ha perdonado todo? O sea, es incompatible. Pero bueno, Jesús garantiza este pacto inquebrantable debido a que Él cumple perfectamente la ley por aquellos que no lo pueden hacer, es decir, nosotros. Punto 2. Jesús asume el castigo por la infidelidad de su pueblo. Es decir, Él paga por nuestras culpas, paga en nuestra representación. Y es 1 Pedro 3:18. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo ¿Lo tengo. quiere leer? Adelante, amigo, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Entonces, Jesucristo padeció una sola vez, ¿cierto? Para siempre. Dice, el justo por los injustos, ¿para qué? Llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Entonces, Jesucristo, Él asume el castigo que nos tocaba. El justo por los injustos. Y creo que ya lo leímos en alguna clase, Isaías 51, 52. El siervo sufriente. 51. 51, ¿verdad? Que Jesús
pues toma nuestro lugar. Si no estuvieron en la clase pasada, lo podemos leer, tenemos tiempo, vamos en buen tiempo. Perdón, Isaías 53. Isaías 53. Sí, Isaías 53. Es correcto, mira, Isaías 53. Si quieren vamos a Isaías 53 y lo vamos a leer desde el versículo, desde el 1. Yo le doy lectura, ustedes me siguen. ¿Ya estamos? Ya. Sí. Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué piensan de ese texto? Está fuerte, ¿cierto? Muy lindo. Está padrísimo, porque básicamente habla de cómo Jesús tomó nuestro lugar. Y a mí el versículo que más me da escalofríos es el 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es decir, Dios le plació hacer esto, en el sentido de que por medio de este sacrificio iba a obtener salvación para todos nosotros. Entonces, este pacto es inquebrantable porque está asentado sobre la base de que Jesús tomó el castigo por nuestra rebelión, por nuestra infidelidad. Es decir, Él pagó el precio. Y punto número 3, Jesús garantiza la fidelidad eterna del pacto. En Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Por tanto, Jesús es hecho garante de un mejor pacto. Amén. Es decir, Jesús es la garantía, Él es el fiador de un mejor pacto. Los pactos anteriores descansaban sobre personas falibles, ¿no? Sobre el pueblo, sobre Noé, sobre David. Eran falibles, fallaban todos. Sin embargo, este pacto, ¿quién es la garantía? Jesucristo. Entonces, ¿hay manera de que este pacto falle? No, porque Él mismo ha puesto su vida en garantía del cumplimiento de este pacto. ¿Va? Punto 4. Salud. Gracias. Jesús es el cumplimiento de todos los pactos y Anteriores. de todos los pactos anteriores. Es correcto. Y ya lo hemos visto en cada pacto, ¿cierto? Siempre hemos tratado de apuntar a Jesús, apuntar a Jesús, apuntar a Jesús, y en este punto no es la excepción. Con Adán, donde Adán falló, Jesús no lo hizo. ¿Dónde falló Adán? Obediencia. En la obediencia, falló en un jardín donde tenía todo, En el ¿cierto? paraíso, falló. En el paraíso, ¿cierto? Era difícil fallar.
falló. Y de hecho, Jesús, ajá. pero a mí me llama la atención que justo vemos como como paralelismo Sin duda. cuando Jesús ora en el jardín de Getsemaní. O sea, está también en un jardín y está puesto a prueba pues su En el momento de la obediencia. Entonces, pero ahí la diferencia es que él dice, no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Exacto. A pesar de que tenía enfrente, pues obviamente lo que sabía que representaba Sí. la obediencia. Y incluso cuando Satanás lo tienta, una de las cosas que Satanás le dice, la tercera tentación es, o sea, sáltate la cruz, que es básicamente, si te postras ante mí, yo te daré todos los reinos de la tierra. O sea, básicamente le está ofreciendo el camino fácil, Sí. ¿no? O sea, nada más póstrate y yo te doy todo esto. Si es lo que quieres, yo te lo doy. Pero ¿a qué costo, no? Entonces, ¿Jesús qué hace? Aléjate, Satanás, ¿no? Porque solo el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo corre. Y en el momento de la prueba, en el momento de la verdad, Jesús no falla cual Adán. Al contrario, Él obedece hasta la muerte, ¿cierto? Y en base a eso Él gana la salvación para todos nosotros. Donde Adán falló, Jesús pues no lo hizo, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta poner siempre ese ejemplo, yo creo que ya se los di, pero cuando Eva come del fruto y va con Adán, la pregunta es, ¿qué debió haber hecho Adán? ¿Qué debió haber hecho Adán en ese momento? ¿Sí se acuerdan de la respuesta? Sí, debió ir con Dios. Debió haber llevado, sí, debió haber tomado a su mujer, ido con el Señor, decirle, Señor, Padre, mi mujer ha pecado en contra tuya, pero no le tomes en cuenta su pecado, pónmelo a mí, yo pago. Ahora, ¿cómo sabemos que eso es lo que debe haber hecho? Bueno, porque eso es lo que Jesús hace. Jesús aplasta la cabeza de la serpiente en la cruz, toma el pecado de su novia, de su esposa, y le dice al Padre, Padre, no tomes en cuenta el pecado de mi esposa, yo pago. Y Jesús paga, Él muere, y gracias a su obediencia, el Señor lo resucita entre los muertos, ¿no? Y aparte, dando evidencia y testimonio de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Bienvenida, Lee. Si quieres, pasa por acá para que... No voy a decir nada hoy, yo llegué tarde. Sí. Vamos primero, si quieren, aquí a este versículo, 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. A Jesús se le conoce como el postrer Adán, o como el segundo y mejor Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús es el espíritu vivificante, es el postrer Adán. Porque como Adán falló, Jesucristo no falla, Él no falla. Vamos con Noé. Noé preserva el mundo para la redención final, ¿no? Bueno, con Noé. Jesús preserva el mundo para la redención final. Vamos a Hebreos 1:3. Básicamente, con Noé era básicamente la protección de la simiente. O sea, era básicamente proteger la simiente donde vendría el Mesías, ¿verdad? Se destruye todo lo demás, pero se preserva la simiente. Solamente se salva Noé y su familia y los animales. De ahí fuera todo el mundo expiró. Hebreos 1:3. ¿Expiraron, hermano? ¿Expiraron? ¿Se les acabó la caducidad? Se expiró. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, básicamente aquí Jesús se nos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el mundo no se va a acabar hasta que Cristo vuelva. O sea, a lo mejor tenemos cosas del cambio climático y que esto y que lo otro, pero el mundo no se va a acabar. Si Cristo no viene, el mundo no se acaba. Porque Jesucristo sostiene el mundo con la palabra de su poder. Él sostiene todo. Y no puede acabarse el mundo si antes Él no viene. Entonces, Jesús va a preservar. ¿Qué vas a decir? No, correcto. Ok, va. Entonces, pero si cuidemos el medio ambiente, por favor. Abraham, ya hay unas miradas por ahí. No quiero decir nombres, pero estaba ahí atrás. ¿Cómo? No te creas. Luego tenemos el pacto con Abraham.
donde Abraham se le promete un pueblo, una tierra, y una gran nación, o un gran nombre, ¿cierto? Tiene su cumplimiento inmediato en Israel, pero su cumplimiento perfecto, pleno, profundo y magnífico se encuentra en la persona de Cristo y todos los que están en Cristo. Es la simiente prometida. Jesucristo es la simiente prometida. Vámonos a Gálatas 3:16. ¿Alguien lo tiene? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces, la descendencia de Abraham es Cristo, y todos los que están unidos por la fe en Cristo, ya sean judíos o gentiles. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Esa es la simiente que Dios le da a Abraham. Y no se trata de una tierra física, se trata de una patria celestial. No se trata de un pueblo de sangre, sino un pueblo unido por la fe en Cristo. Luego tenemos el pacto con Moisés, donde básicamente se cumple toda justicia y toda ley. Nosotros fallamos en cumplir la ley, rompemos todos los mandamientos todo el tiempo, si no es que todos los días, pero Jesús no, Él cumple perfectamente. Mateo 5:17, ya lo leímos hace un instante, pero ¿qué dice otra vez? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Y esta es parte importante de la salvación que Cristo logra para nosotros. Porque muchas veces nada más tenemos la idea de que Jesús murió por nosotros. Pero Jesús también vivió por nosotros. La vida perfecta, la vida que no podíamos vivir tú y yo, porque hemos pecado, Jesucristo la vivió, porque Él es sin pecado. Para que tuviéramos méritos. Exactamente. Básicamente Él ganó todos los méritos necesarios, la vida perfecta, para que podamos presentar eso delante del Señor. No nuestros méritos, son sus méritos. ¿Va? Es importante. Luego tenemos el pacto con David, que básicamente David heredó el trono de Israel, pero el trono de Jesús es un trono eterno. Pero era necesario que él fuera descendiente de David. Vamos a Lucas 1, 32 al 33. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces, ¿el reino de quién no tendrá fin? Es el de Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que se cumple en Cristo el pacto con David. Y el nuevo pacto, su sangre es la sangre misma del pacto. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Su sangre es perfecta, preciosa para salvar. Lucas 22:20. Este nuevo pacto está cimentado en la sangre de Jesucristo. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esa es la garantía. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que limpia todo pecado, que por vosotros es derramada, por nosotros. Y, no sé qué pasó. Se movió algo. Y ya que acabe la clase, dicen. A ver si ahorita agarro. O la entrada a la tele. Sí, más bien, yo creo que puede que sea eso. No, esto Va a no. ser el adaptador, ¿sabes? Porque si hace algo estaba para pegar un partido. No se cambió de como de. No canal, pero. ¿Se habrá cambiado de canal? No, o sea, la tele de La tele, ¿verdad? Si no, pues así le seguimos. Nada más déjame calarle. Rápidamente. Sí, no se bloqueó tu pantalla. No habrá invernado. A ver, Source. Esa, Aquí va a estar. ¿No estoy hibernando tu laptop? No, ahí está. se Se cambió. Muy bien. Quinto, ya estamos por terminar. Este pacto es mejor que los anteriores porque Jesús administra un pacto con una transformación interior real. Es decir, ya no solamente es por medio de leyes externas y señales físicas. Ahora el cambio que Jesús hace en este pacto es interior. Ya lo hace directamente en el corazón. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto nos promete que Dios nos dará un corazón
nuevo. Vamos a Ezequiel 36, 26 y 27. Este está buenísimo. Ezequiel 36, ¿qué? 36, 26 y 27. Vamos a... ¿Ya lo tienes? ¿Se puede leer? Sí. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Entonces, bajo este nuevo pacto, lo que Jesús hace es que quita de nosotros el corazón de piedra y pone dentro de nosotros un corazón de carne, es decir, un corazón vivo, un corazón que late por el Señor. Y que no es duro. Que no es duro, que es sensible a la voz del Señor. Y luego añade en el versículo 27 que Dios pone su propio espíritu dentro de nosotros. Todos los seres humanos tenemos la ley de Dios escrita en el corazón, pero a modo de conciencia. Es decir, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todos, sin excepción alguna. No importa si eres una persona que jamás ha tenido contacto con la civilización, los mandamientos del Señor están incrustados en el corazón de las personas, pero están en piedra. O sea, simplemente es como a modo de conciencia. Cuando llegamos al Señor, ese corazón deja de ser rocoso y se vuelve un corazón que empieza a palpitar por el Señor. Es decir, ahora los mandamientos son algo por lo que quiero vivir, es decir, para agradar a mi Señor. O sea, sé que mentir está mal y voy a decir la verdad porque eso agrada a mi Dios. ¿Sí me explico? Ahora esos mandamientos cobran vida dentro de mí en el sentido de que yo quiero agradar a Dios y mi corazón late para Él. Entonces, en ese sentido, Dios nos da un corazón nuevo, un corazón que late por Cristo, que vive por Cristo y que se apasiona por Cristo. A eso se refiere, ¿va? Punto número 2. Ahora la ley está escrita en nuestro corazón, pero en el sentido que les estoy diciendo. Vamos a Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, básicamente es esto, ¿no? El cumplimiento de que el corazón de carne, Dios nos da este nuevo corazón. Él dice que escribirá su pacto, ley ¿verdad? en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Vale? Menciona que también es un pacto. Es un pacto. Es parte del nuevo pacto. Sí. Del nuevo pacto en Cristo. Y, tercer punto, el Espíritu Santo ahora morando en el creyente, como veíamos al principio. En el antiguo pacto no era así, pero ahora sí, bajo el nuevo pacto. Juan 14. Y tristemente a veces casi no lo aprovechamos, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay que aprovecharlo. 16 al 17. Es como si tú tienes un motor de Ferrari, pero no le pisas al acelerador. O sea, no va a rugir, no va a acelerar, no va a avanzar, andas como si fueras en un coche, Se va a descomponer porque no se Exactamente, ¿no? O sea, se te va a desvielar, o sea, úsalo. Úsalo. Se va a sentar. Sí. A ver, 14, ¿cuál dijimos? 15 al 16 al 17. Ok, no sé por qué se va, pero bueno, ahorita va a regresar. 14 del 16 al 17. 16 al 17. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces, ¿tú tienes algo como para decirle que no al pecado? Sí. Pues claro que sí. O sea, no tienes solo la conciencia, sino que el Espíritu Santo de Dios, o sea, la tercera persona de la Trinidad, mora en el creyente. O sea, tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Y como lo habíamos dicho también hace un instante, es deber nuestro, pues, avivar esa llama del don del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues leyendo, orando, procurando la comunión, viniendo a la iglesia, participando de los sacramentos, de la cena del Señor, alabando al Señor, ¿verdad?
escuchando predicación, o sea, todas estas cosas son medios de gracia que el Señor usa para alimentar nuestro espíritu de tal modo que podamos resistir al pecado, que podamos refrenar el pecado. Porque si no estamos como tan alineados o no estamos alineados a la palabra, ¿qué va a pasar? Va a venir la primera tormenta y va a derrumbar tu casa, porque no estás cimentado sobre la roca. Pero si tú cimentas tus convicciones, tus proyectos, tu familia, tus hijos, tus relaciones, si tú cimentas todas esas cosas en Cristo, bueno, no importa que vengan tormentas, lánzame más, porque si estás en Cristo, tú vas a resistir. Pero si no estás tan cimentado, pues obviamente, pues sí te va ¿cómo se llama? A quitar el techo, quitar las ventanas, ¿no? A lo mejor no te va a destruir del todo, pero si una tormenta te va a hacer gran daño, ¿no? Entonces, cimentados sobre la roca. Además se endurece el corazón. Se endurece el corazón. Que es una parte muy crítica, ¿cierto? Porque dejas de sentir el gozo del Señor, que fue lo que David le pasó en el Salmo 51. Él le dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, yo creo que perder el gozo es una de las cosas más tristes que puede experimentar un cristiano. O sea, andar por el mundo, pues, sin gozo, sin felicidad, sin siquiera saber si el Señor te está acompañando, porque uno duda, ¿no? Señor, ¿estarás conmigo? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Y uno se mete en el mar de la desesperación, ¿cierto? Porque hemos perdido el gozo de que el Señor está con nosotros. Y hay historias en las que Dios se separa, y es cuando vienen Sí, como que Dios te deja, a ver, pues te quieres revolcar, dale. Sí. Lo impresionante de todo eso es que aunque uno piense que se ha revelado, pues si eres del Señor, el Señor te tiene, te va a dejar pasar por esas cosas, ¿cierto? Y en su momento seguramente el Señor va a sacarnos, pero no debería uno estar pensando o esperar pensar así, porque estás echando un volado. ¿Qué tal si Dios no te da el arrepentimiento para que vuelvas? ¿No? Que te pase como... Si se acaba su paciencia. Claro, hay un ejemplo en la carta de los Corintios donde no me acuerdo bien el ejemplo, no sé para qué lo dije, porque no me acuerdo bien, pero si alguno de ustedes se acuerdan, donde Dios dice, o sea, mejor, o sea, como que le quitó la vida. El caso de fornicación. Ándale, ese mero, sí. Déjenlo, entréguenlo a Satanás. Entréguenlo a Satanás. Carne, Exacto. pero para salvación de su Para alma. salvación de su alma, o sea, sí, exactamente. Que era incesto, ¿no? Si no me equivoco. Estaba con bueno, no sé si era su madre, pero estaba con la mujer de su padre. Exacto. No sé si era su madrastra o su... Ándale, un caso de fornicación así bien fuerte, y donde Dios básicamente dice, o sea, entréguenlo a Satanás, o sea, para que se destruya la carne, pero su alma se salve, o sea, antes de que haga más maldades, ¿no? Entonces, no esperemos a llegar a un punto como ese en el que Dios diga, no, pues ya, mejor me lo traigo, ¿no? Está fuerte. Pero ellos decían algo, señorita, perdón. Bueno, por ejemplo, la obediencia hacia Dios por parte de nosotros viene también como respaldada por el agradecimiento, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Queremos hacer su voluntad porque estamos agradecidos y completamente en deuda con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es correcto. Muy bien. Y bueno, todas estas cosas que mencionamos no existían en pactos previos de forma plena ni permanente, pero en el nuevo pacto sí, ya existen de esta manera. Y hay un concepto que viene en sus materiales que se llama el ya, pero todavía no. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí? El ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? Que ya la plenitud del reino está aquí, ya el reino está aquí, pero su plenitud va a llegar una vez que Cristo vuelva por segunda vez. Sí. O sea, ya está aquí, el reino ya está inaugurado, Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, pero no se encuentra en su plenitud perfecta todavía, porque eso va a suceder hasta que Él vuelva por segunda vez. Es decir, ya no vamos a tener relación con el pecado, nunca vamos a pecar, etc., ¿no? Adelante. Esto no tiene un paralelismo con por ejemplo, al inicio, que dice que el libre albedrío, que Adán tuvo libre albedrío de escoger el bien y el mal, ¿cierto? Ajá. Ahora, al día de hoy existe del sí y el ahora, ¿no? ¿No está como está el sí está, pero todavía no. Es como al día de hoy no tiene uno ahorita la decisión de decidir
dejar de pertenecer o de renunciar a lo que somos pecadores, y ahora tienes la oportunidad de decidir, ¿no? La oportunidad y la capacidad. La oportunidad y la capacidad de nacer de nuevo, aún así estando aquí. No también será como un paralelismo. En aquel tiempo Adán tenía la oportunidad de escoger y ahora nosotros no tenemos la capacidad también de renunciar y de volver a nacer. Pues es que es distinto porque Adán no tenía ninguna concupiscencia que lo atrajera hacia el pecado. Él decidió en completa inocencia, neutralidad, por así decirlo, y eligió el mal. Nosotros, por ejemplo, decidimos el mal porque ya tenemos una concupiscencia, ya hay algo que nos arrastra hacia decidir hacia el pecado. En el caso de Adán no. Él solamente conocía el bien y aún así, nada más conociendo el bien, eligió el mal, ¿no? Entonces, en ese sentido es distinto. Pero lo que sí nosotros estamos en una posición con respecto a Adán es que nosotros tenemos una gracia de la cual ya no caemos. Él cayó de esa gracia y murió espiritualmente. Nosotros hoy, al ser creyentes en Cristo, caemos en el sentido de que pecamos, pero ya no caemos de la gracia, sino que la gracia de Dios nos va perfeccionando. Obviamente vamos a tener trompicones, ¿verdad? Va a haber momentos en nuestra vida que, como el apóstol Pablo en Romanos 7, vamos a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, quiero hacer el bien, pero este cuerpo me hace hacer el mal. O sea, no quiero hacer esto, quiero hacer el bien, pero mi carne me arrastra a hacer el mal. Seguramente en algún punto vamos a tener esta lucha, pero tenemos esta gracia en la que podemos decir gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria pues en Jesús, ¿cierto? Y también otra de las cosas que es importante en cuanto al libre albedrío, nosotros hoy gozamos del libre albedrío. Tú puedes decidir venir a la iglesia o no venir, tú puedes decidir leer tu Biblia o no leerla, puedes decidir orar o no orar, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nos encontramos en una situación también un poco desdichada porque vivimos en la carne. Entonces, quiero leer, pero también quiero ver una película o quiero ver mi celular. Y entonces tengo esta lucha entre la carne y el espíritu, que obviamente para andar en el espíritu, pues tengo que estar cerca de la palabra, ¿cierto? Entonces es ahí la dicotomía en la que nos encontramos hoy. Pero un día seremos perfectos porque Jesucristo habrá regresado por nosotros. A ver, entonces, estamos en una etapa donde en cualquier momento va a venir Cristo. Y va a decir, esto ya... Puede venir mañana, puede venir en 100 años. Puede venir hoy. ¿Puede venir hoy? Y ya se acabó todo. Se acabó todo. Ya Viene el fin. A ver. Los que creyeron, los que no creyeron, tristemente se les pasó el tren. ¿Y qué? O sea, ya, así, ya. No, pero viene la gran tribulación, ¿no? Los 7 años. En el sistema de teología del pacto no. En el dispensacionalismo sí es como muy lineal. Van a venir ciertas cosas, ¿verdad? Faltan 7 años, luego 1000 años y luego viene otra vez el fin, ¿no? Ese es en el sistema dispensacional, que no es el que creemos en esta iglesia. Luego viene el sistema amilenial, que es esto, que ya estamos viviendo los últimos tiempos. O sea, desde que Jesucristo subió, puede venir al día siguiente. O sea, Cristo ya reina. Cristo reina sobre todas las cosas. Él es Rey de Reyes, soberano. Él está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Mientras Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Está operando sin duda alguna, sobre todo contra la iglesia, los creyentes. Pero en cualquier momento Jesucristo puede venir como ladrón en la noche. Sí, porque su reino ya está establecido. Su reino ya fue inaugurado, exactamente. Entonces Él puede desde el momento. Pero, perdón, una vez la llegada que regrese, el pacto termina. El pacto llega a su máximo cumplimiento en el sentido de que ahora pues vamos a gozar plenamente del Señor. O sea, ya no va a haber necesidad de que haya maestros, que haya pastores. O sea, nuestro conocimiento del Señor va a ser pleno en el sentido de que vamos a conocer todo de Él, pero también en el sentido de que vamos a seguir aprendiendo por toda la eternidad. Pero para los demás que no han recibido a Cristo, no, ya, una vez que Jesucristo regresa es el fin, y ya el infierno es abierto para Satanás, los demonios y todos aquellos que negaron a Jesucristo, y el cielo es abierto para todos aquellos que sí han confesado a Jesucristo, y ahí es el fin. Ya no vamos a pecar. Ya no vamos a pecar en el cielo, no va a existir el pecado. No va a existir el pecado. Lo único que me preocupa a mí un poco es que ya no va a haber carne para comer, ¿no? O sea, ¿qué vamos a comer en el cielo?
Eso no es cierto. Complex. Maná. Pero, ¿tú qué opinas? Yo tengo un lecho de consuelo, chico. Sí, que va a haber carne. Pero- El maná va a saber a carne. Del sabor que quieras. Pero a lo que voy es lo siguiente. Una vez que Jesucristo regrese, es el fin. Ya no hay otra oportunidad, el tiempo se acabó. Y es por eso la urgencia de cumplir la gran comisión. O sea, todos los días personas mueren. Todos los días personas van al cielo, todos los días personas van al infierno. La Biblia dice que muchos entran por la puerta ancha y espaciosa, es decir, son muchos más los que van al infierno que los que van al cielo, porque solo pocos son los elegidos. Entonces, la tarea de la gran comisión es ir y llevar las buenas nuevas de Jesucristo a toda criatura, con tal de que podamos arrebatar a algunos de las manos de Satanás y que puedan pues tener ciudadanía en los cielos, que puedan pertenecer al reino de nuestro Padre Celestial. Y ahora hay un texto que está en 1 Tesalonicenses, si quieren vamos, que habla... Antes Sí, adelante, amigo. texto de consuelo para ti. Dice el profeta Isaías, ¿no? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ese es el texto que necesitaba escuchar, amigo. Has cambiado Esa era mi preocupación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero ¿sabes cuál es? Es que yo tengo dos preocupaciones. amigo. 6. Esa es una de mis preocupaciones. Y mi otra preocupación es, por ejemplo, en el tema del bautismo de infantes con mis amigos bautistas. O sea, en el cielo yo no voy a poder decirles, te dije que tenía razón. O sea, porque es como, o sea, no va a existir la jactancia. No me podré jactar de eso. Por eso aprovecho en la tierra. No te creas. A ver, es 1 Tesalonicenses. Sí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Qué buen pasaje, ¿eh? Mándamelo. Dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, no quiero que se entristezcan por los que están muertos, por los que ya duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, los que murieron en el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo, él está pensando que Jesucristo ya viene en unos cuantos años. Por eso dice, o sea, no precederemos, ¿cierto? Sino que lo vamos a esperar. Dice lo siguiente, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Básicamente, lo que Pablo está diciendo, los que murieron en Cristo resucitarán primero, cuando sea el día final. Ellos van a resucitar primero, y dice que los que quedemos vivos, cuando Jesucristo regrese, seremos ascendidos juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las alturas. Y ahí viene el fin. ¿Cuál es la diferencia en ese concepto de arrebatamiento, arrebatados, con lo que enseña el dispensacionalismo? El dispensacionalismo que enseña, amigo, perdón. El rapto. Porque es un rapto secreto, o sea, simplemente las personas van como a desaparecer y todo, y como que se va a hacer como un caos. Porque... que se quede la ropita y sí, ándale, sí, ya no hay nadie. De que, ¡ay, me quedé! Tipo Hollywood, Vale, sí, tipo Hollywood. Hollywood ha hecho varias películas con respecto al rapto, Sí. y tiene mucho como ese concepto. Sí. Había una aerolínea, bueno, no sé si era verdad, que no aceptaban cristianos de pilotos, porque decían que tal si... no me sabía ese dato. Sí, regresa Jesús, bueno, al menos que no moramos en el camino, ¿no? No ser cristiano. Oye, pero más bien deberían pensar de que, bueno, que vaya un cristiano, porque así, cuando quede el avión, pues ya se están arrepintiendo, ¿no? O sea, de que...
Exacto, entréguensele antes de que Oye, llegue la yo tengo una duda, ahí no sé si sea el momento de Dale, dale. sacarla, a ver si entre todos conocedores de aquí. Dice que resucitarán primero. ¿Esas personas están en el seno de Abraham? ¿O en dónde Sí, esa es una buena pregunta, amigo. Lo que nosotros como reformados creemos, efectivamente, es que hay como un cielo presente y un infierno presente. Y es bien conocido como el seno de Abraham, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de la parábola de Lázaro o la historia de Lázaro y el rico, ¿no? Que cuando muere, exactamente, No ve al otro llevar. se ven ahí uno al otro, pero uno está como en un sufrimiento, en una llama eterna que va con ellos porque ve a Lázaro, ¿verdad? Comiendo Pero no con es el Abraham. infierno, pero no es el infierno. No es el todavía. infierno, el lago de fuego que dice Apocalipsis, todavía no, pero ya hay sufrimiento, o sea, ya están en un crujir de dientes. De ahí una angustia muy profunda porque están lejos del Señor. Y Lázaro entonces está con Abraham y están pues, echándose un banquete, ¿cierto? Y el rico dice, Padre Abraham, o sea, dame siquiera una gota de agua para saciar mi sed. Y Abraham le dice, no, hay una gran cisma que nos divide, ¿no? O sea, no podemos estar aquí como, o sea, no te puedo pasar nada y tú no puedes pasar nada para acá, ¿no? Estamos separados. Y el rico le dice, bueno, pues al menos manda a alguien, resucita a Lázaro para que vaya y le predica a mis familiares que se arrepientan. Y Abraham le dice, bueno, es que tienen a Moisés y a los profetas, que les crean a ellos, o sea, tienen suficiente testimonio para arrepentirse y creer. Entonces, esto es básicamente una exhortación de que sí, el infierno es real, el cielo es real. El seno de Abraham, y digo, aquí es un poco especulativo, porque muchos entienden que el seno de Abraham es aquel lugar donde estaban todos los creyentes que murieron antes de que Jesucristo muriera y resucitara. De tal modo que cuando Jesucristo murió y y descendió, ¿verdad?, a los infiernos, él básicamente va y proclama victoria y libra el seno de Abraham y ya se lleva consigo a todos los que murieron en él, por así decirlo, ¿no? O con la fe en las promesas de Dios que apuntaban hacia Jesús. Esa es una, ¿no? Y otra es precisamente que efectivamente todavía siguen ahí, ¿verdad? Durmiendo, descansando, esperando el día que Jesucristo vuelva por segunda vez y ya gozar de la plenitud del Señor. Pero lo que sí es un hecho es que ya están en el Señor. Los que murieron en Cristo ya están gozando de la presencia de Jesús, y los que murieron sin Cristo ya están gozando de un infierno. No sé qué tanto tolerable sea a comparación del lago de fuego, ¿verdad? Pero cuando venga Cristo por segunda vez, ya todos vamos a vivir en lo que se conoce como la Nueva Jerusalén, que es el cielo futuro, ya el reino pleno, completo, perfecto, o una tierra nueva. Y de hecho es bien interesante porque la Nueva Jerusalén es descrita como un cubo. ¿Sí? ¿Se han visto? En Apocalipsis es como un cubo, ¿cierto? De piedras preciosas y es una simbología muy padre. ¿Qué otro elemento era un cubo en la Biblia, aparte de la Nueva Jerusalén? ¿Alguien sabe? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Básicamente es una analogía que la nueva tierra va a ser un lugar donde la plenitud de Dios va a estar en su máximo esplendor en toda la tierra, en toda la nueva tierra que el Señor establezca cuando renueve todas las cosas. Y para los que no creen en Jesucristo, pues van a ir entonces al lago de fuego, que es un lugar distinto al que se encuentran ahorita, ¿sí? Y serán juzgados. Serán juzgados, sin duda alguna, por sus obras, Algunos sufrirán más que otros. De hecho, dice Jesús cuando acusa a unas ciudades, a Corazín y Betsaida, y les dice, ay, vosotras, Corazín y Betsaida, hace tiempo que Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido si se hubieran hecho en ese lugar las cosas que se han hecho en esta ciudad, ¿no? Entonces, el castigo que se les dio a ellos será más tolerable que el castigo que se les va a dar a ustedes, porque ustedes han visto cosas que no se les permitieron a ellos y aún así no creen. De tal modo que su castigo va a ser superior. Entonces en el infierno va a haber niveles de castigo, sin duda alguna. No como el infierno de Dante Alighieri, pero por lo menos la idea. Pero por lo menos la idea hay, ¿no? Porque es muy retorcido. Pero no sabremos, y no, nunca vamos a saber. No quisiera saber. Me quiero quedar con la Sí, duda. te tocó con
Básicamente, ¿no? Con el rasero de la corona. Porque, de hecho, uno de las peores condenaciones, pues va a ser la de Judas. O sea, porque ¿qué se dice de Judas? Mejor lo hubiera sido no haber nacido jamás. Porque Judas caminó con Jesús, hizo milagros, porque Jesús le confirió ese poder para hacerlo, ¿no? O sea, caminó 3 años, sus enseñanzas las escuchó, y aún así renegó de creer, y no solamente renegó de creer, traicionó a Cristo para que lo mataran, ¿cierto? Entonces, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor condena, si es que uno no cree, ¿va? Entonces eso es importante. Y como creyentes también hay niveles de recompensa, la Biblia así lo menciona. Entonces daremos nuestras coronas al Señor, y el Señor está preparando hogar para nosotros, ¿cierto? Algunos tendrán una mansión un poquito más grande que otros, pero no va a ser motivo de envidia, porque todos vamos a gozar en una plenitud asombrosa con el Señor, ¿no? El peor castigo será el del diablo, ¿no? Ah, bueno, sin duda alguna. El primero de todos, sí, que se llevó a tantos. Adelante, amigo. Los creyentes también van a ser juzgados como... Bueno, es que dice la palabra juzgado. O nada más van a decir, no, tú eres creyente, pues ya. Eso, fíjate que ese es un misterio para mí, amigo, y te voy a ser bien honesto. Yo he escuchado muchas veces de que los creyentes vamos a ser juzgados, y yo siempre me he imaginado como que nuestras obras van a ser puestas en una pantalla gigante y todo el mundo va a ver las cosas que hicimos, así me lo imagino yo, ¿no? Porque sí dice que va a haber un juicio. Sin embargo, mi fe y mi esperanza está en que tengo un abogado que se llama Jesucristo, y todos mis pecados son expiados y perdonados. No sé si se van a presentar públicamente y seremos exhibidos de tal modo que nuestros pecados se ven, pero al final Cristo como nuestra abogada nos salva. No lo sé. Esa parte sí no te debo esa info, hermano. Ahí pregúntale al pastor qué piensa. Como dice el Salmo 103, ¿no? De que Dios, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades pero las manda al fondo del mar, entonces y no las trae a la memoria. No tendría sentido que Dios las volviera a sacar a la memoria. Hermano, gracias. No tendría sentido. Me acabas de quitar ese chip de la película que yo tenía. No tendría sentido que Dios volviera a traer a la memoria. Ya sé que estaba nervioso de que chip, ¿no? Pero eso, por ejemplo, yo he entendido que es a partir de que nosotros nos convertimos a Cristo. O sea, no vamos a llamarnos a juicio, sino a cuentas. Yo también tengo entendido, pero como a recompensas. Ajá, exactamente. Sí. Hay dos juicios: el juicio de vida eterna y condenación eterna, que en ese es en el que estamos platicando ahorita, que vamos a ser justificados completamente por Cristo. Y ahorita Dani nos acaba de dar una esperanza muy bonita, ¿verdad? Que nuestros pecados, o sea, el Señor no tiene por qué echarnos en cara los pecados que ya cometimos si Cristo ya pagó por ellos. No me gustaría asegurar, pero la evidencia bíblica nos apunta que va a ser de esa manera, ¿no? Y de todas maneras, y aún así, si los pasan, no importa. Abogado tenemos para con el Padre, y todos nuestros pecados son perdonados completamente, pasados, presentes y futuros, de tal modo que no tendríamos por qué temer, porque Cristo o sea, si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar? Porque Él ya pagó por nosotros, ¿no? Entonces, nuestros pecados son perdonados, sí nos avergüenzan, pero Cristo ya los pagó, ¿no? Entonces, y vamos a estar glorificados. No te voy a ver así como, mira lo que hiciste, Roberto. No te voy a ver así. Sino al contrario, nos vamos a ver perdonados, y va a ser glorioso. Tengo una duda y te la voy a decir hace rato, pero se me pasó el tiempo. Adelante. Entonces, ¿los fariseos están en el infierno? ¿Los que condenaron a Jesús? Seguramente muchos de ellos. Sí, ¿no? Todos los fariseos, porque hubo una gran parte de la secta de los fariseos que sí creían en Jesucristo. Que sí creían, pero no dijeron porque pues igual les iban a dar cuello. Pues uno de ellos era Nicodemo, que gradualmente fue confesando más a Jesús, como que al principio era temeroso, pero al final su fe se fue puliendo, ¿no? Entonces, gran parte de los que eran de la secta de los fariseos, pues sí, se arrepintieron y creyeron, efectivamente. Así como del pueblo judío, o sea, no es de que todo el pueblo judío se vaya al infierno, claro que no. Muchos, un remanente escogido por gracia, va a ser salvo, y al igual que en México y en cualquier parte. Adelante. Hace ratito dijiste que quiero entender lo que hay como un precielo y un preinfierno. Ajá. ¿No? Un cielo presente y un infierno presente. Va bien. Pero como en el Inter, todavía no llegamos a la Nueva Jerusalén, ni al lado del fuego. Llegamos al lado del fuego. Es correcto. Pero entonces solamente hay un juicio, es decir, en el momento en que morimos.
en esta tierra es solamente un Y juicio. después, sí. Y porque hace rato entendí como que después del juicio de la gente que esté en el, digamos, el preinfierno, será un juicio y le van a dar ahora sí que el lugar que le corresponde. No, pero será ya. solamente un juicio. Ya. Fíjate que es interesante como lo preguntas, porque ya me pusiste a dudar también, hermano. Porque efectivamente, una vez que morimos, pasamos a la presencia del Señor, o a la no presencia del Señor, que es el infierno, ¿no? El cielo presente, infierno presente. Y una vez, exactamente. Exactamente, es lo que la Biblia dice. Pero en el final de los tiempos, y digo, del final de los tiempos hay que tener mucho cuidado, porque esas cosas no las sabremos al 100% hasta que sucedan. Sí. Y ojalá no nos toquen, ¿no? Pero si nos tocan, pues bueno, las veremos. Entonces, cuando sea el fin, dice que todo ojo lo verá, y Apocalipsis creo que es 22, que es el gran juicio del trono blanco. Es ahí donde básicamente tú vas para acá y tú vas para acá, ¿no? Que ya está preestablecido desde antes, porque ya están gozando de la presencia de Dios o de la no presencia del Señor, ¿no? Pero ese juicio final es, o sea, estás justificado por la sangre del Cordero, y gloria a Dios. Tú no, tú vas para acá y vas a ser arrojado al lago de fuego, y seguramente todos los ángeles y los santos aplaudirán porque el Señor está glorificando su justicia, ¿no? Y no sé cómo va a ser a ciencia cierta, pero sí va a suceder eso en los tiempos finales, porque Apocalipsis lo menciona, el gran juicio ante el trono blanco. Creo que es Apocalipsis 21, si no me equivoco. Y lo que decía Emanuel, para los creyentes habrá otro juicio que va a ser el juicio de las obras, ¿cierto? Si nuestras obras que van a ser pasadas por fuego, y si persevera, pues bueno, recompensa y galardón tendrás. Pero si no persevera, es bueno, tu motivación no era correcta y no pasará la prueba de que se te sea dado un galardón por ello, ¿no? Entonces, ya, pero sí, o sea, si mueres en el Señor, tú ya estás gozando de la presencia del Señor. Será un segundo juicio que te darán o galardón o te darán piso, ¿no? Exactamente. Y una distinción que creo que es bien importante, en la muerte, antes de que venga el juicio final, las personas todavía no tienen cuerpo, están en espíritu. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez a los que son creyentes, y les va a dar un nuevo cuerpo, glorificado, sin relación con el pecado. Este cuerpo se va a pudrir. Es corrupto, exactamente, pero Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Ahora, no me preguntes ni qué edad, ni qué peso, ni de qué color, nada, no sé. ¿No? O sea, seremos niños, adultos, jóvenes, no sé. Eso sí ya. Búscale bien, ¿no? Ahí debe de decir. A la bola. Y terminamos. Esto lo vamos a ver más en profundidad en la siguiente clase, pero Jesús inaugura una bendición universal. Y que es que en Cristo la bendición llega a todas las naciones. Ya no es solamente al pueblo judío, sino todas las naciones son bendecidas, porque es la promesa que se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente, en Cristo, son benditas todas las naciones. Aquí pusieron pues 2. Se derriba la pared de separación. Lo que antes separaba a judíos y gentiles, esa pared ha sido derribada. Ahora somos un solo pueblo en la persona de Jesucristo. Y 3, el pueblo del pacto ahora es la iglesia, que está compuesta por judíos y por gentiles. Esa es la iglesia, ese es el pueblo de Dios, ¿sale? No solamente es un pueblo físico, es espiritual, y es judíos y gentiles creyentes en la persona de Jesucristo. Y para terminar, Jesús no solamente da promesas, Él mismo es la promesa. Es decir, Él mismo es el galardón. ¿Ok? En los pactos anteriores, Dios da señales, palabras, profecías. En Cristo, Dios da su propio Hijo. Dice, la realidad misma de todas ellas. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No es solo el cumplimiento. Jesús es la encarnación del pacto de la gracia. Y este pasaje a mí me gusta mucho, es un salmo, está en versión NTV, que dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. El cielo es el cielo porque Jesús está allí. Él es el regalo más grande. No es la fama, no es el poder, no es la riqueza, no es la salud, no es, o sea, nada de eso. O sea, puede haber bendiciones muy bonitas, muy padres, familia, trabajo, lo que quieras, pero la bendición más grande se llama Jesucristo, y si tú tienes a Cristo, pues lo tienes todo.
No te falta nada. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar y nos despedimos. ¿Va? Oremos. Padre bendito, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque en Cristo se cumplen todas estas cosas, Señor. Has obrado tanto y de tantas maneras a lo largo de la historia, pero todo ello haya un cumplimiento solamente en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque tú nos salvas, gracias porque tú nos das la fe para creer en Jesús, Señor. Gracias por mis hermanos, mis hermanas presentes, los que no están tan bien. Ayúdanos a siempre mirar hacia Cristo, Señor, y vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Queremos darte honra y gloria a todo y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Déjeme entregarle, bueno, déjeme pasar lista rápido. Sé que nunca paso, pero ¿le paro? No, déjeme tomar una fotito. ¿Se para la ¿Le paro el video? Sí, amigo, por favor, gracias.